Bienvenidos a la capacitación. Mi nombre es Andrea Machuca, abogada de la Unidad Funcional de Garantías Mobiliarias, y el día de hoy les voy a exponer un tema relacionado al Decreto Legislativo 1400 y el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Como primer punto, quisiera indicar que el Decreto Legislativo 1400 fue publicado el 10 de septiembre del año 2018 y este decreto regula el nuevo régimen de garantía mobiliaria y el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Aquí podemos ver la plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias que ha sido creada in-house. Esto significa que su creación se debe a ingenieros de la propia institución. Esa plataforma va a estar al servicio de los ciudadanos las 24 horas, los 7 días de la semana, para que los potenciales acreedores puedan subir sus avisos de constitución, modificación, inicio de ejecución, terminación de ejecución o modificación global sobre garantías mobiliarias, así como también puedan acceder a publicidad y demás servicios ofrecidos por la plataforma. Pero, ¿qué es lo que motiva la creación, la publicación del Decreto Legislativo 1400? Tenemos como base legal en el año 2006 las reformas de garantías mobiliarias en cuanto al Civil Law, las reformas de Francia, así como también en cuanto al Common Law tenemos el Código de Comercio de Canadá, de Estados Unidos, pero lo más importante es que contamos con el Soft Law, que es, digamos, normas, son disposiciones no vinculantes, son disposiciones no obligatorias, pero que sientan las bases para que los estados puedan desarrollar su legislación nacional en diversas materias. Es por ello que, debido a esta base legal, se llega a la conclusión de que los países que tienen economías modernas tienen como característica principal que son altamente dependientes del acceso al crédito. Y es que con disponibilidad del crédito, con amplitud de oferta de capital y con criterios para la financiación, son puntos importantes para el desarrollo de una economía. Por el contrario, si no tenemos acceso al crédito, si hay poca oferta de capital, y si hay criterios rigurosos para el otorgamiento del crédito y elevados costos para su financiación, esto traba la economía. Es por ello y en este marco y sobre esta base legal que se desarrolla el Decreto Legislativo 1400. Asimismo, quisiera indicar respecto a la estructura. El decreto legislativo nos indica una serie de requisitos que va a tener la garantía mobiliaria y sobre ellos, como primer punto, tenemos respecto a un acuerdo. El acuerdo, que es un contrato entre las partes, un pacto entre las partes en el que va a constar la manifestación de voluntad de querer afectar un bien dado en garantía mobiliaria a favor de un acreedor para poder respaldar el cumplimiento de una o varias obligaciones. Este acuerdo, a su vez, va a estar acompañado de una vinculación entre las partes. Va a existir un deudor garante y el acreedor garantizado, y estos van a estar vinculados, pero no solamente estas dos partes, sino estas dos partes respecto al bien que será dado en garantía mobiliaria. Como tercer punto, también otro requisito respecto de esta estructura es el registro. Y aquí el decreto legislativo nos proporciona una serie de novedades, porque en este marco legal la parte del registro va a estar orientada a la inscripción del aviso de constitución de garantía mobiliaria. Es decir, tenemos un acuerdo, que es el contrato, que debe ser por escrito, tenemos una vinculación entre las partes con respecto al bien, pero esto necesita ser publicitado, esto necesita un registro para poder obtener publicidad, para poder obtener oponibilidad frente a terceros. Entonces, es en este punto donde el decreto legislativo nos ofrece tres formas de registrar o tres formas de obtener publicidad o oponibilidad. La primera es con el registro propiamente dicho de la inscripción del aviso
en la plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Esa es la primera forma, que es una forma voluntaria. Cada persona, cuando constituya la garantía mobiliaria, va a poder tener la facultad de inscribir su aviso de constitución en la plataforma. Pero ese no es solamente una forma, también contamos con la posesión. La posesión, en el caso de una constitución de garantía mobiliaria con posesión, en este caso estamos hablando de la posesión del acreedor. Y el decreto legislativo señala que la posesión por sí misma ya nos genera publicidad y ya nos genera oponibilidad. No obstante, el acreedor puede y tiene la facultad de poder inscribir el aviso en la plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Como tercer punto, también están el contrato del control. El contrato de control es específicamente, lo señala el artículo 14 del decreto legislativo 1400, que se va a dar cuando el bien dado en garantía mobiliaria sean saldos en cuentas. ¿Y qué señala? Que van a haber dos formas de control. Esto es que cuando en el caso el acreedor garantizado sea la empresa del sistema financiero, pues entonces el control se considerará implícito dentro del contrato de garantía mobiliaria. Por otro lado, cuando el acreedor no sea una empresa del sistema financiero, aquí necesariamente deberá de haber un contrato de control adicional al contrato de garantía. Este contrato puede encontrarse inserto al contrato de constitución de garantía mobiliaria o en hojas aparte. Mi nombre es Segundo Díaz. Vamos a continuar con la capacitación sobre el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Para continuar, como podemos ver aquí tenemos las características del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. En el primer punto tenemos la Constitución. El decreto legislativo 1400 nos indica que la formalidad mínima que debe tener la Constitución de Garantía Mobiliaria es por escrito. Es decir, que yo necesito celebrar, como bien mencionó Andrea, necesito celebrar un acuerdo, un contrato que me permita constituir una garantía mobiliaria. Pero esta formalidad como mínimo es por escrito, es decir, que yo ya no necesito, como en el régimen anterior, un contrato con firma certificada por notario o una escritura pública. Como mínimo yo debo tener un documento con firma ya sea digital o firma manuscrita, donde yo pueda materializar la constitución de la garantía mobiliaria. Entonces, de esta manera, el nuevo régimen de garantías mobiliarias nos está permitiendo que la constitución de garantía mobiliaria sea un poco más ágil, un poco más dinámica en cuanto al régimen anterior. Por otra parte, tenemos una base de datos única, es decir, que en el régimen anterior teníamos el registro mobiliario de contratos y los registros jurídicos de bienes, ya sea registro de propiedad vehicular o registro de aeronaves y el registro de embarcaciones. Ahora solo vamos a tener el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias, que va a ser una base de datos a nivel nacional, donde yo puedo subir los avisos de constitución de garantía mobiliaria y demás avisos que permita la plataforma de cualquier parte del Perú, en una base de datos única. Esto es, si yo estoy en Tacna o en Tumbes, podré subir mis avisos de constitución de garantía mobiliaria desde esas ciudades y será una base que te permita tener una información unificada, no como en el anterior régimen. Por otro lado tenemos el folio personal. ¿Qué quiere decir el folio personal? Es decir, que cualquier búsqueda o cualquier información que yo pueda obtener del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias lo voy a hacer en función de los datos del deudor, es decir, ya sea con el DNI, ya sea con el RUC o con el pasaporte, que son los documentos oficiales mediante los cuales se va a identificar a el deudor. Como era en el régimen anterior o en el régimen que ahora todavía se mantiene, pues teníamos un folio personal y también teníamos un folio causal y el folio real. Es decir, yo cuando celebraba un contrato de garantías mobiliarias, si el bien todavía no estaba inscrito en un registro jurídico de bienes, ¿qué hacía? Lo mandaba al registro mobiliario de contratos y por cada contrato se abría una partida. En cambio, si el bien objeto de la garantía mobiliaria ya estaba inscrito en un registro jurídico de bienes, ¿qué hacía? Lo enviaba al registro jurídico de bienes y la garantía se inscribía en función del bien, ¿no?
Y también obviamente se podría hacer unas búsquedas en función del deudor o del constituyente. En cambio, en este sistema el folio es personal, es decir, que la búsqueda oficial es por el nombre o por el número de documento del deudor garante. Otra de las características es que es un registro que te brinda publicidad, oponibilidad y prelación. Esto no cambia en comparación al régimen actual, ¿no? Porque el régimen actual, el régimen de la ley 28677 también, ¿no? Cuando tú inscribes una garantía mobiliaria, te brinda publicidad, te brinda oponibilidad y prelación. Lo resaltante es que en este régimen, como lo mencionó Andrea también, la publicidad no solo se da con el registro, se da también con la posesión y con el acuerdo de control, como muy bien lo explicó ella. Lo resaltante en esta característica es que los avisos ya no van a tener calificación, o sea, las garantías cuando se inscriban en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias no van a pasar por una calificación del registrador o del asistente registral, sino que estos avisos van a ser llenados por el acreedor. Esto es lo que digamos la cuestión más importante dentro del nuevo régimen de garantías mobiliarias, que se elimina la calificación y por ende la responsabilidad de la información que se sube a la plataforma del CIGM es exclusivamente del acreedor, porque él, a través de sus representantes y del administrador que va a tener a cargo la cuenta para subir los avisos, va a ser quienes tengan, digamos, el control de toda la información que se sube a los avisos de constitución, cancelación, modificación de garantías mobiliarias. Otra de las características importantes y que también es un cambio en este nuevo sistema de garantías mobiliarias es la tasa registral. ¿Cómo se calculaba la tasa o cómo se calcula actualmente la tasa registral? Pues en función al monto de la garantía mobiliaria. Es decir, si yo tengo un monto de $50,000, ¿qué va a pasar? Que yo voy a aplicarle el 1.5 entre 1,000 más la tasa que es de calificación o el invalorado que nosotros conocemos, y en función a eso me va a salir un monto determinado para yo pagar la tasa registral, ¿no? En este caso, en este nuevo régimen del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias, la tasa registral está en función a una tasa única, una tarifa plana que, de acuerdo a experiencias internacionales, para la constitución de una garantía mobiliaria, la tasa no puede superar a $10. Y para los demás avisos y para los certificados literales, la tasa no puede superar a $5. Además, tenemos la característica de que las consultas son gratuitas, es decir, la plataforma, cuando tú ingresas al inicio de la plataforma te va a permitir realizar consultas, como ya lo había advertido, a través del folio personal, es decir, a través de la identificación del deudor garante, de su DNI, del RUC o del pasaporte, pero también puedes hacer consultas en función a la placa, el número de serie y el número motor del bien objeto de garantía mobiliaria, siempre y cuando se haya ingresado esta información al momento de constituir la garantía mobiliaria, ¿no? Esta consulta gratuita la pueden hacer cualquier persona, ya sea un ciudadano común o los mismos acreedores que cuando necesiten realizar estas consultas para hacer de repente un análisis crediticio. Finalmente, otra característica que es también importante en este sistema informativo de garantías mobiliarias es el procedimiento sancionador. ¿El procedimiento sancionador en qué consiste? Consiste en que si dado el caso un acreedor al momento de subir la información de la garantía mobiliaria o de una modificación de garantía mobiliaria se equivocara al ingresar la información, podríamos decir que de repente se equivoca en el monto de la garantía mobiliaria o se equivoca en alguna información que es obligatoria o que el formulario de constitución de garantía mobiliaria te dice que es obligatorio, el deudor garante a través de la misma plataforma notificará al acreedor para que éste haga la modificación o la cancelación en caso se haya hecho una inscripción de garantía mobiliaria que no correspondía, ¿no? Para esto, el acreedor tendrá 3 días hábiles desde notificado este acontecimiento o este error para poder realizar la rectificación en la plataforma. Si no fuera el caso,
Pasados los 15 días hábiles de notificado, el deudor garante podrá recurrir al Poder Judicial para que éste ordene al acreedor garantizado, realice la rectificación o la cancelación si fuera el caso, ¿no? Y esta cancelación o esta rectificación se tendrán que hacer dentro de los 10 días hábiles de notificada la resolución donde se le ordena la modificación. Ahora bien, ¿cuáles son los avisos que se inscriben en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias? Pues tenemos la constitución de garantía mobiliaria, tenemos la modificación de garantía, la modificación global de garantía, la cancelación de garantía, el inicio de ejecución de garantía y la terminación de ejecución de garantía mobiliaria, además de otros formularios que se irán implementando poco a poco. Aquí hay que resaltar, ¿no? En el sistema actual del régimen de garantías mobiliarias tenemos que en el registro mobiliario de contratos o en el registro jurídico de bienes se inscriben la constitución de garantía mobiliaria, se inscribe la modificación de garantía mobiliaria y la cancelación de garantía mobiliaria. Son avisos, o mejor dicho, son asientos o actos que se inscriben actualmente en el régimen de garantías mobiliarias. La innovación en el nuevo régimen de garantías mobiliarias regulado por el Decreto Legislativo 1400 es haber implementado los formularios o los avisos de modificación global, inicio de ejecución y terminación de ejecución de garantía mobiliaria, ¿no? ¿Para qué sirve el aviso de modificación global de garantía? Pues este es un formulario que te sirve o que le sirve al acreedor para poder modificar la información respecto de su denominación social, su correo, su domicilio o cualquier información relevante que salga en el aviso de constitución de garantía mobiliaria, ¿no? Y la particularidad de este aviso es que es un aviso que se inscribe por única vez y que tiene repercusión en todas las garantías que hasta la fecha se hayan inscrito. Es decir, yo soy, por ejemplo, el Banco de Crédito del Perú y he inscrito en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias 1000 garantías hasta la fecha, ¿no? Y hoy día decido cambiar mi denominación social, pero para que yo pueda notificar a mis deudores de esas garantías mobiliarias, ¿qué hago? Inscribo un aviso de modificación global de garantía. Este aviso de modificación global, una vez inscrito, va a repercutir en las 1000 garantías que yo había inscrito hasta la fecha, ¿no? De manera que todos los deudores se darán por notificados de que yo he hecho el cambio en la denominación, del acreedor, ¿no? Esa es la particularidad de la modificación global de garantía. Por otro lado tenemos el inicio de ejecución de garantía mobiliaria, ¿no? La particularidad o la importancia de este aviso, de la inscripción de este aviso en la plataforma del SIGM es que evita de que el acreedor al momento de ejecutar la garantía tenga que notificar al deudor garante. Entonces, cuando yo inscribo el aviso de inicio de ejecución, con esto, un día después de inscrito el aviso de inicio de ejecución, el deudor se dará por notificado, ¿no? Y de esta manera yo procederé a realizar los actos para ejecutar el bien objeto de la garantía mobiliaria, ¿no? Esa es la importancia. Por otro lado, también tenemos el aviso de terminación de ejecución de garantía mobiliaria, que es más que todo una obligación para el acreedor de inscribir. Si yo inscribí un aviso de inicio de ejecución, tengo que inscribir la terminación. ¿Para qué? Para publicitar de que efectivamente o yo terminé de ejecutar el bien o por alguna razón de repente se terminó se hizo el término de la ejecución, de repente porque el deudor garante cumplió con la obligación o porque hubo una refinanciación o porque al momento de haber inscrito el inicio de ejecución yo no realicé ningún acto para poder ejecutar el bien. De esta manera yo tendré y tengo la obligación de inscribir un aviso de terminación de ejecución de garantía, ¿producto de qué? De que no he realizado o por haber abandonado el proceso de ejecución de la garantía mobiliaria. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema informativo de garantía mobiliaria, ¿no? En realidad, la razón de la norma, la razón del Decreto Legislativo 1400 es que un nuevo régimen de garantías mobiliarias nos permita, dentro del ámbito económico, un mayor financiamiento para las pymes o para las pequeñas empresas y también sea atractivo para que inversionistas puedan, digamos, recurrir al Perú
y otorgar créditos, ¿no? Entonces, este es uno de los beneficios que te va a permitir mayor financiamiento. ¿Por qué? También porque este decreto legislativo amplía el espectro de bienes objeto de las garantías mobiliarias. Por otro lado, tenemos que el registro es público, económico y electrónico, ¿no? Público, ¿por qué? Porque es de acceso a todos los ciudadanos, todos pueden realizar las consultas respecto a las garantías mobiliarias. ¿Y por qué? Porque brinda publicidad, ¿no? Publicidad y oponibilidad. ¿Oponibilidad para qué? Para que yo en un cierto momento pueda haber un conflicto en el tema de quién tiene mejor derecho sobre un bien sobre el que se ha constituido varias garantías, pues yo a través del registro, con la publicidad, yo pueda oponer, ¿no? Oponer mi derecho de garantía a otro que también tiene un derecho de garantía sobre el mismo bien. Económico, ¿por qué? Porque como les mencioné, cuando actualmente tenemos que las tasas registrales son variables en función al monto de la garantía mobiliaria. En este nuevo sistema las tasas van a ser tasas planas o tarifas únicas, ¿no? Que te permite pues tener un mayor alcance de cuánto es lo que vas a tú abonar para la inscripción de una garantía mobiliaria y los demás actos. Y electrónico, esto es en función al gobierno digital, es decir, que una entidad del Estado vaya a implementar, lo tiene que hacer de manera digital, ¿no? Para que sea de mayor accesibilidad y se pueda inscribir los avisos con la mayor prontitud o celeridad que ello conlleva. De esta manera ya no podrás pues, ir a una oficina para presentar un documento y después esperar la calificación o esperar el resultado de esta presentación, sino que tú, desde la comodidad de tu casa puedes o de tu oficina puedes ingresar la información de las garantías mobiliarias en el sistema informativo de garantías mobiliarias. Por otro lado tenemos otro beneficio que es la autocancelación, ¿no? La autocancelación, que es una obligación también del acreedor, una vez que el crédito o la obligación sea satisfecho, el acreedor debe cancelar la garantía mobiliaria, ¿no? Y también tiene como correlato que cuando te permite hacer un proceso de ejecución más factible, ¿no? Se pueda también satisfacer las obligaciones de una manera más efectiva. Y de esta manera cancelar la garantía mobiliaria en el sistema informativo de garantías mobiliarias. Aquí tenemos un esquema de cómo debería funcionar el régimen de garantías mobiliarias en la práctica, ¿no? Como podemos ver en la parte superior, tenemos a una institución financiera y más abajo tenemos un fabricante, ¿no? Supongamos que estamos ante un sector económico de ensamblaje de vehículos, ¿no? Estamos en la institución fiduciaria, tenemos un banco, más abajo tenemos una empresa que se encarga de ensamblar vehículos, vamos a decir mototaxis. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el fabricante de mototaxis no tiene liquidez para poder realizar el rubro de su negocio, es decir, ensamblar vehículos. ¿Qué va a hacer? Va a recurrir a la institución fiduciaria para solicitar un crédito. Y en respaldo de ese crédito, la institución financiera, va a solicitar que le otorgue bienes en garantía, ¿no? Bienes que pueden ser los mismos bienes que son como resultado del ensamblaje, o también pueden ser pues sus cuentas por cobrar, su maquinaria, todos los bienes muebles que puedan ser objeto de garantía mobiliaria y que tenga en su patrimonio, en su inventario, los puede otorgar en garantía mobiliaria. ¿Para qué? Para respaldar el crédito que le está dando la institución financiera, ¿no? Ahora bien, una vez que el fabricante ha realizado o ha ensamblado los bienes que como parte de su proceso productivo y de su actividad económica tiene, a él va a recurrir un concesionario, es decir, puede ser pues Mitsui o cualquier empresa que se dedique a la venta de vehículos y le va a decir, ¿sabes qué? Mira, yo quiero comprarte tus mototaxis, pero hay un problema, yo no tengo liquidez, yo no puedo pagarte al contado la compra de estos vehículos que después voy a vender, entonces te doy en garantía estos mismos vehículos y además también te doy en garantía todos los bienes muebles que yo tengo, que pueden ser
cuentas por cobrar, depósitos en los bancos, mobiliario que tenga en sus oficinas, etcétera, que todo lo que sea estimable económicamente. Entonces, el fabricante le va a decir, ok, está bien, yo te doy el crédito, te vendo los bienes o los vehículos y tú me das en garantía, además de los vehículos, tus otros bienes muebles, que los tienes libres de gravámenes o si están grabados y tienen un valor todavía por el que se puede grabar, también los puede grabar. Entonces, aquí ya tenemos una segunda garantía, ¿no? Una segunda garantía. Pero, ¿qué pasa con el concesionario? El concesionario va a necesitar vender esos bienes, ¿no? Va a necesitar vender esos vehículos. Y a él va a ir Juan Pérez y le va a decir, ¿sabes qué? Quiero esta mototaxi, pero hay un problema aquí. Yo no tengo dinero para pagarte la mototaxi. ¿Puedo financiarlo a cuotas o puedes tú otorgarme un crédito para poder yo pagarlo, para poder yo pagar la compra del vehículo? Y le va a decir, perfecto, me pagas en 36 cuotas, te llevas el vehículo, pero me vas a otorgar en garantía mobiliaria ese mismo vehículo que tú te estás llevando, ¿no? Estamos ya hasta en una tercera garantía. Ahora bien, ¿no? Juan Pérez, como necesita de repente liquidez, tuvo un problema no sé, de problema económico, va a decir, bueno, ¿qué tengo para vender? El vehículo. Y lo va a vender a una tercera persona. Ahora, ¿y por qué pongo este ejemplo? ¿Por qué? En el ámbito de la primera y la segunda garantía mobiliaria no hay persecutoriedad, es decir, que el bien que se adquiere del fabricante, ¿no? o los bienes que adquiere el fabricante, el concesionario del fabricante los adquiere libre de gravámenes, ¿no? A pesar de que sabemos que esos bienes fueron dados en garantía mobiliaria, ¿no? Pero como están dentro del ámbito del negocio del fabricante, los adquiere libre de gravámenes. Sin embargo, el señor Juan Pérez no adquiere el vehículo libre de gravámenes del concesionario y tampoco la tercera persona adquiere libre de gravámenes el vehículo que compró de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque Juan Pérez no se dedica a realizar venta de vehículos, ¿no? Eso es para explicar el tema de la persecutoriedad. En el ámbito de la primera y la segunda garantía no hay persecutoriedad, sin embargo, en el ámbito de la tercera garantía sí hay persecutoriedad. Ahora procedo a aclarar una serie de definiciones que surgen en el sistema informativo de garantías mobiliarias producto de la creación de la plataforma. Es así que en la solicitud de suscripción, que es el primer paso para poder subir el aviso de inscripción de garantía mobiliaria, hay una fase de solicitud de suscripción. Esta solicitud va a constar de 3 partes. En la primera parte va a estar el titular de cuenta. Este titular de cuenta va a ser cualquier empresa del sistema financiero, un banco, una caja, cooperativa, entre otros, etc. Se va a colocar los datos de este titular de cuenta. Dicha persona jurídica va a estar a su vez representada y estos representantes legales van a colocar el número de partida donde consten inscritas sus facultades. Y anteriormente, en una primera fase, solamente se consignaba un representante legal, pero como este sistema está en constantes mejoras, ahora se ha adicionado un representante legal adicional porque se nos indicó de las capacitaciones realizadas que por lo general actúan en firma conjunta. Como segundo punto también está el administrador. El administrador va a ser aquella persona designada por el representante legal quien va a encargarse de subir los avisos de constitución, modificación, entre otros avisos de garantía mobiliaria. Este administrador, a su vez, va a poder crear subcuentas. Estas subcuentas van a ser aquellas cuentas que el administrador va a crear en favor de otras personas. Y es importante tener en cuenta que se va a tener que contar con firma digital. Este certificado digital lo van a poder obtener de la manera más cercana, es utilizando un lector. Este lector, el certificado digital lo contiene el DNI electrónico. Entonces, este DNI electrónico se inserta en el lector
y automáticamente extrae la firma digital. Entonces es importante para poder ingresar a la plataforma y para poder inscribir avisos que se cuente con el certificado digital. Aparte de ello, indicaba que van a poder crearse subcuentas que van a ser creadas por el administrador, que eso es importante. Luego, una vez iniciado y teniendo el acceso a la plataforma, lo que se va a proceder es a ubicarse en el perfil. Esto es importante porque una persona puede tener varios perfiles. Esto es, puedo ser yo la titular de cuenta o puedo tener otro perfil de administradora a favor de un banco, pero puedo tener también ser administradora a favor de otra empresa del sistema financiero y tal vez un administrador a mí me creó una subcuenta. Entonces, tengo que ubicarme en el momento de inscribir avisos, tengo que saber a favor de quién, a favor de qué acreedor, a favor de qué titular de cuenta se está subiendo el aviso de garantía mobiliaria. Por eso es importante tener en cuenta el perfil requerido, el perfil deseado para cada garantía mobiliaria. En el caso de que deseen hacer alguna constitución de garantía mobiliaria y en adelante los avisos como de modificación, entre otros, es importante saber que los avisos, antes de que sean un aviso, porque es importante saber que los avisos se van a generar con el pago. Si no han pagado, se crea un borrador y ese borrador va a tener una duración solo de 5 días. Pasados los 5 días, el borrador se elimina y se borra la información que se había llenado. Entonces, ¿en qué momento se genera el aviso y yo puedo obtener con eso oponibilidad, prelación, prioridad? Cuando se paga. Una vez llenado el formulario, se paga y con eso se obtiene la prioridad y la preferencia. Y es importante saber ello, ¿no? Que solamente duran 5 días este borrador y luego se elimina automáticamente. Entonces, son puntos a tener en cuenta cuando ustedes ingresen a la plataforma, son términos a los cuales hay que irnos habituando porque es importante tenerlo en cuenta para los avisos de las garantías mobiliarias que vayan a subir, como por ejemplo cuando vayan a realizar alguna modificación o en adelante inicio de ejecución, cancelación o terminación de la ejecución de la garantía mobiliaria, se les va a pedir el número del folio causal. Y el número del folio causal es aquel código autogenerado que se va a realizar o se va a crear desde el momento de la constitución de la garantía mobiliaria. Cuando se inscribe el aviso de constitución de garantía mobiliaria, automáticamente, de manera autogenerada, va a saltar un código. Y ese código asignado a esa constitución es el folio causal electrónico, el mismo que se les va a solicitar cuando en adelante quieran modificar esa garantía, quieran iniciar la ejecución, cuando quieran terminarla o cuando quieran cancelar ese aviso de garantía mobiliaria. Esos términos son importantes y espero que les sirva para que cuando puedan ingresar sus avisos a la plataforma se les haga muy fácil. Bien, agradecemos su atención, esperamos haberles ayudado y sigan o continúen primero suscribiéndose, informándose sobre todos los datos que aquí estamos proporcionando para que puedan ser los primeros usuarios de la plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. Muchas gracias.